Sí, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, es un gusto saludarlos a todos. Y pues, gracias a Dios que nos permite reunirnos nuevamente en su nombre. Vamos a estar atentos a la palabra, así como estuvimos en la alabanza. Bueno, voy a confiar que sí. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, Hechos capítulo 17, libro de los Hechos. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo los Hechos. El día de hoy vamos a tocar el tema número 35 de esta serie. Ya vamos avanzando. Ya falta poco, hermanos. Ya falta poco. Ya vamos más de la mitad, entonces vamos avanzando. El tema de hoy yo le he puesto el Dios no conocido. El Dios no conocido. Para eso vamos a leer Hechos del capítulo 17, versículo 16 hasta el versículo 34. Es un texto, un pasaje algo extenso, pero bueno, es necesario que lo leamos completo, porque de ahí vamos a extraer la enseñanza del día de hoy. Antes de comenzar a leer, vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor de su gracia, a mí para poderlo exponer y a ustedes para poderlo recibir. ¿Les parece? Cierren sus ojos, inclinen su rostro delante del Señor y vamos a darle gracias y a poner en sus manos este tiempo. Padre nuestro, te damos muchas gracias una vez más en este día, porque nos llamas con cuerdas de amor, tú nos atraes hacia ti y nos has traído hasta este lugar con el fin de adorarte, porque cuando te adoramos llenamos nuestra vida y nuestro corazón de ti, para poder aprender de tu palabra, para saber cómo vivir de manera que te honremos. Y queremos pedirte de tu gracia, de tu temor para poder recibir esta palabra. Ayúdanos, Señor, llena este lugar de tu presencia y que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones para dejar la religiosidad y poder vivir esa vida que es digna de ti. Yo te pido que toques cada corazón, que restaures cada corazón, que lo consueles, lo fortalezcas y que, Señor, sigamos creciendo cada vez más a tu imagen, que seamos transformados de gloria en gloria a tu misma imagen por tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, y cumple el propósito por el cual nos reunimos hoy aquí. Dame la gracia y la sabiduría para poder exponer tu palabra, que de mi boca salgan palabras de bendición, palabras de vida que son extraídas de tu corazón, para que en todas las cosas, Señor, seas tú glorificado, el único que recibe toda la adoración, toda la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Tú eres el único digno, Señor. Nosotros nos postramos delante de ti en esta tarde y pedimos de tu bendición. Queremos honrarte como tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice la Escritura, Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Recordemos que Pablo había salido de Berea a causa de que los judíos habían alborotado nuevamente a la multitud para que se fueran en contra de Pablo. Entonces, algunos hermanos agarran a Pablo y lo llevan hacia Atenas. Y dice la Escritura en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, hablando de Timoteo y de Silas, a ellos los estaba esperando, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto,
Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es un pasaje bastante extenso. Si usted tiene la oportunidad en su casa, bueno, trate de ahondar más en este pasaje. Vamos a tratar de desarrollar el tema de hoy. El Dios no conocido. Hay una necesidad, hermanos, de conocer a Dios, pero conocerlo correctamente. Algo importante es que no es solamente fuera de la iglesia, sino también dentro. Porque es claro y es notorio que muchos, aún dentro de las iglesias, no conocen a Dios como deberían de conocerlo. Es necesario conocerlo para poder reflejarlo. Yo no puedo conocer correctamente a Dios y no reflejarlo correctamente. Cuando no conocemos a Dios como debe de ser conocido, entonces nosotros mismos nos levantamos un altar con la inscripción que dice: al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios quien obra en todas las cosas en nuestras vidas. Sabemos que es Dios quien nos da vida, nos da aliento, nos da todas las cosas, pero no le damos la gloria como es digna, sino que le damos aquella gloria que nosotros consideramos que es correcta y suficiente para ese Dios al cual no conocemos. Porque si lo conociéramos, entonces lo honraríamos. Es como el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: si verdaderamente fueran hijos de Dios, entonces me amarían, pero ahora procuran matarme. Al final, el que conoce correctamente, repite conmigo, correctamente a Dios, busca reflejarlo correctamente. Pero muchos buscan darle una gloria según su entendimiento y se hacen de Dios un ídolo semejante a los demás dioses. Alguien que se conforma con lo que el hombre piensa que es digno Dios. En nuestros días, hermanos, hace falta más cristianismo conforme a la palabra y menos humanismo.
El humanismo y el cristianismo son muy semejantes, es como el trigo y la cizaña. Porque el humanismo es muy moral, es muy moralista. El humanismo trata de hacer de la sociedad un lugar mejor, trata de buscar la paz en el mundo, trata de acabar con el hambre, trata de hacer buenas acciones. Eso es el humanismo. ¿Por qué? Porque el humanismo le da un valor a la vida humana. El humanismo le da un valor al hombre, un valor que trata de demostrar con todas sus acciones. Y el cristianismo es semejante. La diferencia entre el humanismo y el cristianismo es que el humanismo centra al hombre, lo pone como el centro del universo y el propósito más grande de toda la existencia. En el cristianismo nosotros no somos los más importantes, ¿verdad que no? Algunos le dijeron, ¿cómo no? No, el más importante es Cristo, el más importante es Dios. Lo acabamos de leer. Pablo dijo, porque en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Y nosotros somos de Él, por Él y para Él. De manera que lo importante es Dios. Por eso se requiere más cristianismo. Un cristianismo que esté fundamentado en el correcto conocimiento de quién es Dios. No un cristianismo que viva adorando a Dios a su modo, pero con un altar en su casa que tiene la inscripción al Dios no conocido. ¿Qué tanto tú conoces y reconoces a Dios en tu vida? ¿Qué tanto conoces a Dios y lo reconoces en tu vida? La semana pasada hablamos acerca de escudriñar las Escrituras. ¿Sí lo recuerdan? Los que vinieron y los que no se conectaron. ¿No? Bueno, escúchenla para que puedan seguir el hilo de las enseñanzas. Pero hablamos acerca de escudriñar las Escrituras y hablamos en relación a la autoridad que las Escrituras deben de tener sobre la vida del Hijo de Dios. Ahora, aquello que nos va a marcar el correcto conocimiento de Dios son precisamente las Escrituras. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no comienzo con las Escrituras. Si yo digo que conozco a Dios sin leer las Escrituras, soy humanista, no cristiano. Soy cizaña, no trigo. Porque el humanismo no lleva fruto que glorifique el nombre de Dios, porque el fruto que glorifica a Dios es hacer su voluntad. Aquello que nos va a marcar ese correcto conocimiento de Dios son las Escrituras. De modo que aquello que creemos saber de Dios, todos tenemos cierto conocimiento de Dios, ¿verdad que sí? Y si no, bueno, comience a leer las Escrituras. Aquello que creemos saber de Dios y vivir de Dios, aquello que nosotros creemos que estamos viviendo de Dios y que está en armonía con la palabra, eso es lo que verdaderamente conocemos de Dios. Lo demás es palabrería. Si yo conozco poco de Dios y yo vivo poco de Dios y eso que creo conocer y vivir está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces ese es mi correcto conocimiento de Dios y voy bien. Pero si yo creo saber algo de Dios y creo vivir algo de Dios, pero no está acorde a las Escrituras, entonces es palabrería. Es un humanismo cristianizado. O sea, en el centro del universo está el hombre, pero con ciertos tintes de la voluntad de Dios. Es palabrerío. En algún lugar se dijo que la palabra de Dios es aquel libro que nadie pudiese haber escrito y que nadie hubiese querido escribir aunque haya podido. Es un libro tan divinamente inspirado que nadie lo pudo haber escrito. Es imposible que algo como eso haya salido del razonamiento humano. Ahora, supuestamente, supongamos
que en algún momento alguien pudiera haber escrito este libro, no lo hubiera querido hacer. Porque, como dice la Escritura, la ley que viene escrita en este libro nos hace sobremanera pecaminosos. Cuando nosotros nos adentramos a las Escrituras, vivimos un contraste entre la santidad de Dios y la condición del hombre, y eso nos vuelve sumamente pecaminosos. Nos damos cuenta que realmente somos malos. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Si no se ha dado cuenta, no ha nacido de nuevo. Es un requisito darnos cuenta de nuestra condición para acudir a Dios. Este libro, la palabra de Dios o la Biblia, nos muestra la verdad de Dios, no lo que nosotros creemos que es la verdad de Dios. Porque ¿cuántos recuerdan aquella historia cuando llega un hombre y le pregunta al Señor: Jesús, ¿cuáles son el primer grande mandamiento? Y el Señor dice: pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este hombre, queriendo justificarse, le dice: pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le menciona una parábola, la parábola que se conoce como la del buen samaritano, para ilustrarle que él no estaba viviendo la verdad de Dios, que él creía conocer de Dios, creía vivir la verdad de Dios, pero al final no estaba amando a su prójimo como a él mismo. Por lo tanto, no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Por eso tenemos que acudir a las Escrituras, para que éstas nos revelen lo que en verdad es Dios, lo que le agrada a Dios, lo que Dios demanda de nosotros como su creación y como su pueblo. Por eso al hombre no le gusta escuchar acerca de la Biblia. Es como, ¿cuántos han comido ostiones? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Le han echado un limón a un ostión? ¿Qué pasa con el ostión? ¿Cómo hace? Así le hacen muchos cuando escuchan la palabra, la verdad de Dios. Se retuercen haciendo... porque no les gusta escuchar la verdad de Dios. Porque en muchas ocasiones va en contra de nuestros deseos, hermanos. Y eso es general, para con todos. No es, aquel es súper más santo y él no. No, la palabra de Dios va en contra de todo lo que es el deseo humano. Y no nos gusta escucharla. El hombre prefiere hundirse en la mentira que lidiar con la verdad. ¿A cuánto les gusta que le echen mentiras? Pero muchos prefieren la mentira. Hundirse en la mentira que lidiar con la verdad, aunque la mentira los mate, la prefieren a la verdad que los restaura. Por eso el Señor dijo que muchos iban a ir por ese camino espacioso y llegar a esa puerta ancha que lleva a la perdición. Muchos. ¿Por qué? Porque les gusta la mentira, aunque digan que no. Les gusta la mentira cuando ésta va a favor de sus deseos y desechan la verdad que va en contra. La palabra de Dios, hermanos, nos revela a Dios, y es por medio de ella que el día de hoy podemos conocer tan solo migajas de lo que es Dios, de su grandeza, de su amor, de su voluntad para con nosotros. De manera que aquel que ignora las Escrituras está destinado a vivir en la ignorancia y por lo tanto en la continua adoración a dioses falsos. Siempre aquel que ignora las Escrituras y a Dios levantará ídolos en su corazón, siempre. Uno de los más famosos y renombrados profesores de literatura en el siglo XX, que fue maestro durante 40 años de literatura en la Universidad de Yale, este hombre escribió con relación a
a la Biblia lo siguiente. Él dijo, todo el que tiene un acabado conocimiento de la Biblia, es decir, un conocimiento perfecto o profundo de las Escrituras, todo aquel que tiene un conocimiento de la Biblia o correcto de la Biblia puede ser realmente una persona llamada educada. Y ningún otro estudio o cultura, no importa cuán extenso o excelente sea, puede formar un sustituto adecuado. La Biblia, dice, es una revelación de la divinidad y de la humanidad. Contiene las aspiraciones religiosas más elevadas junto con una fidedigna representación de todo lo que es terrenal, sensual y malvado. Creo totalmente, dice, en una educación universitaria para hombres y mujeres, pero creo que un conocimiento de la Biblia sin estudios universitarios es más valioso que estudios universitarios sin la Biblia. Y esto es algo que a veces los cristianos nos olvidamos. No hay nada más valioso que tu conocimiento de Dios. Tu correcto conocimiento, aquel que esté en armonía con lo que crees saber, crees vivir con la palabra de Dios. No hay nada más valioso que eso. Recordemos algo, hermanos, Dios no es un ídolo. Repite conmigo, Dios no es un ídolo. Dios no es un ídolo, no podemos tratarlo como un ídolo. No es alguien que fue creado por nuestro razonamiento. Él es Dios, el Dios verdadero, único, el que se ha revelado a sí mismo a través de su palabra a fin de que podamos conocerle. Y de manera que es única y exclusivamente a través de su revelación, su discurso, es decir, su palabra, que podemos llegar a conocer su divinidad y su propósito para con nosotros, su creación. Salte de eso, entonces tienes un altar al Dios no conocido. Porque al fin y al cabo es Dios quien te sustenta, pero no lo conoces. Es en la palabra de Dios, hermanos, que se acaba el yo creo. Es en la palabra de Dios que se acaba el yo pienso. Es en la Escritura que se acaba el yo siento, para permitirnos centrarnos en aquello que verdaderamente es Dios y que es conforme a su voluntad. Por eso Juan el Bautista anhelaba desaparecer para que Dios fuera formado completamente en él. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya en mi vida cada vez más hasta que en mí solamente quede Dios. O como Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es del Hijo de Dios. Debemos de quitar de nuestra vida el yo creo, yo pienso y yo siento para podernos centrar en el verdadero conocimiento de Dios. ¿En quién es Dios? Cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia en donde la Escritura es clara de cómo debemos actuar, cómo debemos pensar o incluso sentir, pero nosotros anteponemos a lo que la Escritura nos dice alguna de estas frases, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. Hemos quitado entonces a Dios del centro y nos hemos puesto nosotros. Y nos convertimos en humanistas. Hacemos de Dios un ídolo y le ponemos un altar, repito, con inscripción, al Dios no conocido. Es la palabra de Dios la que nos capacita en el correcto conocimiento de Dios para poder vivir conforme a ese conocimiento. Repite conmigo, vivir. Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, salió del corazón de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todas estas cosas significan que la palabra de Dios es útil para ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Para eso es útil la palabra, para ajustar nuestros pensamientos, para ajustar nuestros deseos, para ajustar nuestra vida completa a la voluntad de Dios, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa frase, toda buena obra, no es otra cosa sino la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos jactarnos de buenas obras. Es que yo ayudo a mi mamá. ¿Es una buena obra? Qué bueno que la ayudas. Es que yo ayudo a las señoras mayores a cruzar la calle. Es que yo doy a los pobres. Pero si tu vida en su totalidad no está caminando en la perfecta voluntad de Dios, entonces esas buenas obras no te alcanzan para tener y vivir un correcto conocimiento del Dios Santo. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Es decir, nuestra vida debe de tener como resultado de nuestra comunión con Dios santidad. Con otras palabras, aquel que está viviendo un correcto conocimiento de Dios no se levanta altares en donde pone a Dios como un ídolo. No, sino que su resultado es la santidad. Porque eso es lo que produce tener una comunión con Dios, santidad. Y eso es lo que deberíamos de estar buscando. Sean santos porque, es decir, el resultado, el fruto de vivir al lado del santo o juntamente con el santo es ser santo. Cada persona va a evidenciar a través de su propia vida el correcto conocimiento que tiene de Dios o la condición en la que se encuentra a causa de su propio Dios. Con mi vida yo manifiesto eso. Las personas conocen todo tipo de dioses, pero ignoran abiertamente al único Dios verdadero. Conocen al Dios de la prosperidad, de la abundancia, al Dios de la sanidad, al Dios del amor. Conocen todo tipo de dioses, pero ignoran abiertamente al único Dios verdadero. Conocen la mentira, pero rehúsan conocer la verdad. Honran a todo tipo de dioses creados a sus propias semejanza, creados conforme a la imagen de la creación misma, pero no quieren honrar al único Dios verdadero. Pablo lo expresó en Romanos 1:21, diciendo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense, habiendo conocido a Dios, es decir, que hay circunstancias en la vida de todo hombre que habla de la mano poderosa del Dios único y verdadero. Hay evidencias en la vida de todo hombre, pero no quieren conocerlo. Le ponen un altar que dice al Dios no conocido. Sí, yo reconozco que algo me sanó. Yo reconozco que algo me dio provisión. Yo reconozco que algo produjo esto en mí, pero rehúsan conocer al Dios vivo y verdadero. Y para no quedarse sin dar gracias, ponen un altar. Al que hizo esto conmigo, gracias. Y algunos lo conocen como el universo. Es que el universo, es que el destino o la suerte, ¿no? Muchas otras cosas. Pero mis hermanos, el mundo sabe que Dios está actuando, el cristiano sabe que Dios está actuando. Depende de cada uno de nosotros levantarnos un altar en donde vamos a poner a Dios y ponerle la inscripción al Dios no conocido, es decir, bajarlo a un nivel de ídolo o realmente glorificarle como a Dios.
Habiéndolo conocido, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿En qué razonamientos? En yo creo, yo pienso y yo siento. Ese es un mal grande en el hombre, hermanos. Es que yo siento en mi corazón. A ver, yo siento en mi corazón que este hombre se va a convertir. Ahí están las muchachitas, ¿no? Con aquel que es un incrédulo. Es que yo siento que Dios me va a usar en la vida de él. Es que yo siento que Dios me va a usar en la vida de ella. Es que yo siento que mi esposo va a cambiar. Yo siento que mi esposa va a cambiar. Sí, pero ¿cómo va a cambiar? ¿Nomás porque el universo lo quiere? Es que ya le pedí tanto al universo. No, ve lo que te dice la Escritura que tú tienes que hacer. Pero no, se envanecen en su razonamiento. Yo siento, yo creo, yo pienso. Y su necio corazón es entenebrecido, es decir, anda en tinieblas, no sabe ni a dónde va. ¿Cuántos les gusta vivir así? ¿Cuántos les gusta que se les vaya la luz, que se los corten en la noche y sin velas? Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién en su sano juicio, hermanos, cambia la verdad por la mentira? Es como decir, fíjense, es como cuando un matrimonio, una esposa y un esposo, tengo que aclarar esposa y esposo porque ahorita ya hay de todo, pero cuando el hombre y la mujer, está ahí el matrimonio y el marido es un tipazo, agarra a la mujer, la cuida, como se dice, pasa un charco y se quita el saco y se lo avienta y ahí la trata como una reina. Y dice la mujer, oye, ya no me trates así, mejor pégame. Eso es cambiar la verdad por la mentira, hermanos. Oye, es que tú me tratas demasiado bien, pues de vez en cuando golpéame, ¿no? ¿Les gustó a mujeres? Bueno, eso es lo que hacemos cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cuando cambiamos lo que Dios dice en su palabra por el yo creo, yo pienso, yo siento. Dios nos trata con ternura, con amor. Dios nos dirige hacia su voluntad y propósitos y nosotros ahí nos vamos por el que nos golpea. Ahí nos vamos por lo que no aprovecha, por los ídolos falsos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta es una ilustración clara, hermanos, de la condición del hombre sin Dios. Aquel que decide ignorar a Dios de manera voluntaria, que teniendo la verdad, la desecha y la cambia por la mentira. Que quita a Dios del centro y pone sus propios deseos, sus propios pensamientos. Y esto es muy común que pase aún incluso dentro de las iglesias. Y aún dentro de los que ya tienen años, hermanos. En las iglesias. El apóstol Pablo les exhortó a los corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 4, lo leo en la Biblia en lenguaje sencillo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. ¿Cómo lo aceptan? Con gusto. Y a veces así somos, hermanos, aceptamos con gusto la mentira. ¿A cuánto les gusta que le mientan? ¿Verdad que no? Pero a veces la aceptamos con gusto. Llegan y te dicen, no, es que tú eres bien bueno. No, yo creo que si fuera por obras tú ya te hubieras ganado el cielo. Y no te das cuenta que son principados, potestades de las tinieblas, tratando de meter vanidad, orgullo, soberbia, altivez en tu corazón, algo que te va a destruir a ti y a todos los que tienes alrededor. Y allí aceptamos con gusto a un Jesús distinto, un Jesús tan diferente de las Escrituras. Aceptan, dice, un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron en un principio. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que la Escritura
te quiere forzar a ir a niveles de santidad mayores. La Escritura se mueve, el Espíritu Santo te habla y quiere llevarte a niveles más altos de comunión. Y si no estamos dispuestos a recibirlo, llegan y nos hablan de un Jesús distinto, un espíritu distinto, un mensaje distinto, y nos gozamos en ese mensaje. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos lo mismo: Él es mi Padre. En la misma versión dice: y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Él es mi Padre, Dios es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Juan 5:43. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. El mundo, mis hermanos, está plagado de ídolos falsos, a los cuales honran, a los cuales les dan culto, a los cuales le entregan su vida, su esfuerzo, su dinero, su familia, y no son Dios. Y al Dios que el mundo no quiere conocer, ese es el Dios al cual nosotros deberíamos estar adorando en espíritu y en verdad, al Dios de las Escrituras. Porque aquel que no conoce a Dios indudablemente está destinado a levantarse cuantos ídolos pueda en su corazón. Hay culturas que tienen cientos y miles de dioses. Sí saben, ¿verdad? Hay culturas que todo lo que hay alrededor es Dios. Una cucaracha es Dios. Una vaca es Dios. Y están dispuestos a morirse de hambre por no comerse la vaca, porque es Dios. Así vive el mundo, destinado a levantarse cuantos ídolos pueda en su corazón, y le levanta un altar a cada uno de ellos. Por eso la importancia de conocer al Dios no conocido, pero conocerlo correctamente, para nosotros no levantar altares a Dios como si fuera un ídolo. No, los atenienses, hermanos, eran un gran ejemplo de todas estas cosas. Lucas nos narra aquel momento en el que Pablo se enfrentó a una ciudad completamente ignorante de Dios y por consecuencia sumamente idólatra, la ciudad de Atenas. ¿Cómo era esta ciudad? Bueno, para empezar, Atenas era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Era o fue en su tiempo el más grande centro de cultura y educación en el mundo. La cultura, la literatura y la oratoria, es decir, la filosofía o los discursos de Atenas durante el siglo quinto y sexto, antes de Cristo, se dice que jamás han podido ser superados por ninguna otra etapa. Ocupó el primer lugar en filosofía y fue la tierra natal, esta ciudad, de Sócrates, de Platón. Fue la ciudad adoptiva de Aristóteles, Epicurio y Zenón, de donde vienen los epicúreos y los estoicos. Era conocida como la ciudad de los dioses, imagínate, y la madre de las ciudades, debido a su importancia cultural y política en la antigüedad. Es lo que llamaríamos en nuestros días como una ciudad primermundista, o los Estados Unidos, como lo quieras llamar. Una ciudad desarrollada donde todo el mundo quiere viajar para establecerse ahí y ganar dinero. Donde el nivel de vida aparentemente es superior al del resto del mundo. Por ejemplo, ahorita tenemos los Estados Unidos, Canadá, tenemos países europeos como España, los Países Bajos como Holanda, países en donde te muestran paisajes impresionantes,
o donde te muestran que el nivel económico y social pues, es mucho mayor, y todo el mundo se quiere ir para los Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ir para allá? Pero curiosamente, hermanos, una de las características de este tipo de países supuestamente desarrollados, importantes, una de las características principales es el nivel de depravación que tienen cada uno de ellos a causa de la ausencia de Dios. Holanda es uno de los países que más depravación sexual tiene a nivel mundial. Ellos han aceptado, de principio, el primer país que había aceptado el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio homosexual, pero también practican pedofilia, zoofilia y todas estas cosas. No se diga en España, que son tan liberales. Personas que incluso tienen relaciones sexuales en público. Canadá, Estados Unidos, siendo así que Estados Unidos supuestamente tiene bases cristianas, pero tienen un altar al Dios no conocido. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios y bajaron a Dios a un nivel de hombres. Lo hicieron un ídolo y la depravación fue creciendo cada vez más. No tenían un correcto conocimiento de Dios y de su palabra. No importa cuánto poder económico y social tenga una ciudad o un país, siempre que esté apartado de la palabra de Dios, será un lugar sumamente entregado a la idolatría y a la depravación y un peligro para todos los hombres. Yo he conocido cristianos, supuestamente cristianos, que al momento que se fueron a vivir a España, se perdieron completamente en la liberalidad, en el libertinaje. El mundo se los comió. De hecho, ahora en el Congreso estábamos platicando con uno de los pastores que tiene a sus hijos ya mayores, jóvenes de veintitantos años, y acaban de irse a estudiar no a otro país, sino a otro estado. Y estos chicos tienen buenas bases. Y nos mencionaba cómo uno de sus hijos de repente le habló, tenía como 15 días que se había ido a una universidad, lo becaban y todo, pero vivía lejos de sus padres, lejos de su entorno donde se desarrollaba. Entonces le habla a su papá y le dice: necesito que me hables de la palabra. Dice: es que siento que acá me estoy enfriando, dice. Me estoy enfriando y no quiero apartarme de Dios. Dice este pastor que duró 2-3 horas hablando con su hijo. Dice, este pastor lo menciona como el mejor sermón que Dios le ha dado en toda su vida de pastor. Pero así es el mundo, hermanos. No importa lo económico, lo social, si una persona no tiene un correcto conocimiento de Dios, seguramente terminará entregado a la idolatría, y la idolatría lo llevará a la depravación. Cualquier ídolo te lleva a la depravación. Cualquiera que no sea Dios es un ídolo y eso te va a llevar a la depravación. Así era la ciudad de Atenas. Sí, era un gran centro cultural, educativo, pero eran idólatras totalmente. Pablo se enardece al ver la condición de la ciudad. Y así es como el corazón de un cristiano se muestra, por la sensibilidad a la condición espiritual de una persona. Pablo no ve, fíjense, si vamos a Nueva York, otro pastor nos contaba que para visitar, dice que en Nueva York hay tantos restaurantes que si tú trataras de visitar un restaurante diario, tardarías 22.7 años en visitarlos todos. Pero si tú vas a Nueva York, entras y ves los grandes riscos y ves la ciudad y no sé si el Madison Square está ahí, pero bueno, lo que esté. Y dices, wow, y luego ves las películas en Navidad y los árboles con nievecita y la gente bien abrigada y tú dices, wow.
Bueno, Pablo no le maravilló nada de eso. Lo primero que vio él fue la idolatría de esa ciudad y su corazón se entristeció. Nosotros andamos buscando paisajes hermosos y nos olvidamos precisamente de la condición espiritual de las personas. Pregunta: si Jesucristo pisara en nuestros días la tierra y fuera a las mejores ciudades del mundo, a Dubái, a Nueva York, a Japón, ¿qué crees que se generaría en el corazón del Señor? ¡Wow! Todo lo que ha hecho mi creación, ¿no? Le di inteligencia. Mira qué listillos son. ¿Ustedes creen que esa fuera la reacción de Jesús? No, les aseguro que lloraría como lo hizo con Jerusalén. ¿Cuántas veces quise atraerlos, pero no quisieron? Prefirieron la mentira a la verdad. Aunque la mentira los mate y la verdad tenga el propósito de restaurarlos y darles vida. El corazón de un cristiano, hermanos, se muestra por la sensibilidad que tiene a la condición espiritual de las personas. Y en eso reflejamos el conocimiento de Dios. Tú puedes ver a un hombre rico, pero si tú tienes el corazón de Dios, tú vas a decir: es un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo, si no vive la palabra de Dios. ¿De qué le sirve? En muchas ocasiones solemos poner la mirada en lo superficial, en lo externo, más que en aquello que verdaderamente es importante. Y esto es porque nos falta conocer más a Dios. Creemos que lo conocemos, creemos que lo vivimos, pero si así fuera, entonces tendríamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo más importante, hermanos, es el interior de una persona. Pero muchas veces somos apantallados por su nivel económico. Mira qué capacidad para hacer negocios tiene. Voy a ponerme a un lado de él a ver si se me pega algo. Ponte a un lado de un hombre o una mujer espiritual a ver si se te pega algo. Ahí es donde deberíamos de estar, no con los ricos y famosos para ver si nos pega algo, a ver si nos invitan a los lugares importantes. No nos apantallemos por los niveles económicos, por los conocimientos, por las habilidades, por las capacidades. No nos apantallemos de eso, porque alguien que pone su mirada en esas cosas jamás va a ser movido a la compasión al ver la condición espiritual de una persona. Jamás. Jamás va a ser movido a la compasión cuando ve que alguien está perdido en la condenación de sus pecados. Por eso muchos padres insisten más en su nivel, en la preparación educativa y económica de sus hijos que en lo espiritual. Y los andan alentando y pagando las mejores universidades, pero jamás les muestran la palabra de Dios, porque no conocen a Dios. Pablo no se dejó llevar por la grandeza de la ciudad o sus esculturas tan prominentes. Su reacción fue de tristeza y de perturbación. Algunas versiones lo mencionan como le dolió profundamente en el alma al ver la ciudad en tal condición, al ver que estaban totalmente entregados a una forma de vida decadente y autodestructiva. Yo cuando veo a una persona, bueno, les voy a decir la verdad, algunos de ustedes, que anda medio apartado y que dicen: no, me está yendo bien en el trabajo, pero lo veo frío, yo oro para que el Señor le quite el trabajo. Señor, si el trabajo le es estorbo, quítaselo. Si lo veo que si me meto al Facebook y lo primero que me aparece son fotos así, y bueno, ¿para qué les digo las poses? Pero digo: ay, Señor,
trata con cada uno de nosotros. Es la misma reacción que tuvo el Señor Jesucristo al ver al pueblo de Israel. Dice en Mateo 9:36, en la Nueva Traducción Viviente, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas, estaban desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cómo estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor? Una vida totalmente peligrosa. Así es una persona que vive sin el conocimiento de Dios, sumergido completamente en la idolatría. Los atenienses así eran sumamente idólatras. Fíjense, un escritor contemporáneo de Pablo decía de una forma burlesca, ¿no? De una forma burlesca, este escritor o filósofo decía que en Atenas era más fácil hallar un Dios que un hombre. Era más fácil hallar un Dios que un hombre, no había hombres. Adicionalmente, la cultura griega se caracterizaba por un alto índice de homosexualismo. De manera que este hombre escribe, es más fácil hallar un Dios en Atenas que un hombre. De tantos ídolos que tenían, ídolos conforme a su corazón, conforme a sus razonamientos, que lo único que producían era llevarlos a una decadencia cada vez mayor, a hundirse cada vez más en la mentira. Recordemos, hermanos, que un ídolo es simplemente un Dios falso. Eso es un ídolo. Un Dios falso. Una característica de los ídolos es que todos, sin excepción, son creados por la imaginación y el razonamiento del hombre. Todos. Que Zeus, imaginación y razonamiento. Que Mercurio, imaginación y razonamiento. Que Ishtar, imaginación y razonamiento. Cualquiera que me digas de cualquier nación son creados por la imaginación y el razonamiento humano. Son personas elevadas a un nivel divino. Ahora, cada persona, ya lo hemos enseñado antes, es el reflejo de su Dios. Todos son el reflejo de su Dios. Si tenemos por Dios a un ídolo, nuestra vida va a caminar en decadencia hasta ser totalmente condenados. Pero si nuestro Dios es el Dios de las Escrituras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces indudablemente nuestras vidas van a ir avanzando en reflejar la grandeza de ese Dios. Los atenienses eran un completo reflejo de sus dioses. Prevalecían dos corrientes filosóficas principalmente, los epicúreos y los estoicos. Escúchenme bien, los epicúreos eran aquellos que creían que el propósito de la vida se encontraba en el placer. ¿Cuántos dicen que padre? Pues muchos viven así. El propósito de la vida se encuentra en ser felices, en el placer. Eran hedonistas. Rechazaban el dolor o lo emocional que produjera dolor. Para ellos todo lo que te produce placer era bueno. Pregunta, ¿es así? De ninguna manera, ese es un ídolo. Es un ídolo. Un Dios creado al razonamiento, a la imaginación humana, que te dice que todo lo que te gusta hacer es bueno. Por el contrario, el Señor nos cambia totalmente la perspectiva. No sigas tus concupiscencias, no sigas tus propios deseos, que te llevarán al pecado y el pecado a la muerte. Ese es el pensamiento de Dios, de nuestro Dios. Pero aquellos que buscan el placer o la felicidad en el placer, entonces son epicúreos. A ver, voltea a ver el que tienes a un lado, a ver qué tan picudo está. El dinero,
¿Me produce placer? Es bueno. No, si te produce decadencia espiritual, regálamelo. A mí no. Bueno, regálaselo a alguien más, pues. Los estoicos eran contrarios a los epicúreos, pero ellos tenían un pensamiento panteísta, es decir, que creían que todo formaba parte de Dios. Todo era Dios. De modo que el hombre tenía que adaptarse y vivir conforme a la naturaleza. Negaban los sentimientos, las emociones y basaban todo en el destino. Ya está escrito el destino. Si cometían alguna falta es que no pude haberla evitado porque el destino ya estaba escrito. Todo lo basaban en el destino. Se basaban mucho en las capacidades personales para adquirir una buena vida. Es decir, yo puedo crear una buena vida para mí sin la necesidad de Dios. Ahora, estos dos tipos de pensamiento, hermano, no son muy distintos a los nuestros, pensamientos que hay en nuestros días, en donde la búsqueda del placer y la pérdida del propósito divino se han convertido en enseñanzas fundamentales. Por todos lados te encuentras personas que te incitan a que busques tus propias metas, tus propios objetivos, tus propios pensamientos, tus propios logros. Todas las canciones que el mundo ofrece están ligadas a esto, a la búsqueda del placer. Hay un libertinaje sexual impresionante en nuestros días. Hay un humanismo tremendo en donde el hombre ha desechado completamente a Dios y se ha hecho Dios él mismo. Ahora, son cosas que estamos enfrentando y que forman parte de un pensamiento que es ignorante de Dios. Alguien que piensa de esta manera no conoce a Dios. Y como cristianos, al igual que Pablo, tenemos que estar preparados, tanto en nuestro corazón como en nuestro intelecto, para ser aquellos que, como Pablo, muestren al Dios no conocido, aquel que les ofrece un camino diferente, un camino mejor para sus vidas por medio de Jesucristo. Y en ocasiones vamos a enfrentar el menosprecio, como lo hizo Pablo, pero eso no tiene que detenernos de seguir anunciando el evangelio. Siempre habrá alguien, mis hermanos, que vaya a creer a causa de nuestro buen testimonio. Y hay una necesidad indudable de conocer al único Dios verdadero. Tú puedes ser un instrumento para que lo conozcan, o tú eres también de aquellos que necesitan conocerlo, que tienes que quitar el altar de ídolo y ofrecerte tú mismo delante del Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En todo observo, dijo Pablo, que son muy religiosos. Tan religiosos son que tienen una estatua, dice, tienen un santuario, un altar al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerles, al que yo les anuncio. Siempre habrá, hermanos, en este mundo, o siempre existirá en este mundo la necesidad de anunciar al único Dios verdadero, aquel que el mundo adora sin conocerle, al Dios no conocido. Se dice que estos hombres atenienses pusieron este altar porque en algún momento tuvieron una experiencia entre ellos que consideraron obra de la divinidad. Pasó algo tan extraordinario que dijeron, esto tiene que venir de Dios. Pero ese hecho no pudieron atribuírselo a ninguno de sus dioses, porque no era un acto de guerra como para dedicárselo al dios de la guerra, no era un acto de amor como para dedicárselo a Atenea. O sea, no sabían a qué Dios. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, al Dios no conocido, para que no se ofenda a este Dios que obró maravillas entre nosotros y no diga que no le pusimos su altarcito.
No supieron a cuál todos sus dioses atribuir ese acto tan extraordinario, y para no ofenderlo a esa deidad, le levantaron un altar. Ahora, esto no es diferente, hermanos, a nuestros días. El Señor siempre está obrando a favor de los hombres, siempre. Pero la mayoría de ellos le levanta un altar a otro Dios. Ahí está la señora, no digo señora porque me acordé de una señora que estuvimos orando y orando y orando para que el Señor sanara a esa señora. La sana y dice: ay, fue la Virgencita de Zapopan. Es lo mismo que hacían estos hombres. El Señor mostrando misericordia, bondad en la vida de cada uno de ellos, y ellos levantaban un altar. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos experimentado cosas asombrosas, cosas extraordinarias, y se lo atribuimos a la casualidad? Oye, qué casualidad que me encontré un billete de 500. Fíjate. Qué casualidad que te encontraste a fulanito de tal y era la persona que necesitabas ver. Este mismo pastor de sus hijos comentaba que una semana antes de que sus hijos se fueran de su casa a estudiar, tuvieron una reunión y conoció a un hermano que era gastroenterólogo y que precisamente vivía en la ciudad en donde sus hijos iban a mudar. Lo conoce y a la semana su hijo se enferma del estómago fuerte y pues inmediatamente le habló al otro hermano, lo recibió, le dieron medicamento y todo, y el joven se alivió rapidísimo. Pero qué casualidad que haya coincidido, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasan cosas extraordinarias y decimos qué casualidad? ¿Se lo atribuimos a la casualidad o a la suerte? ¿Conoces personas así? Mira qué suerte. Si no hubiera estado aquí, tienes tu altar de al Dios no conocido. Quita tu altar y comienza a conocer bien a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Quitemos la religiosidad de nuestra vida. Puede haber mucha religiosidad, pero muy poco conocimiento de Dios. Y eso es algo de lo que debemos de cuidarnos siempre. La religiosidad no produce verdaderos cambios. La religiosidad no transforma. La religiosidad tapa, oculta. Yo les he dicho que si hubiera alguna religión verdadera, ¿cuál es? Judaísmo. Fue el que Dios estableció. El judaísmo Dios lo estableció y puso leyes por medio de las cuales se iban a acercar. Pero fíjense, una de sus leyes eran los sacrificios. Los sacrificios que ofrecían continuamente para perdón de los pecados. Pregunta: ¿esos sacrificios arreglaban el problema? ¿Qué hacían? ¿Lo cubrían? Eso es lo que hace la religión. Cubre. La cuestión está en que Jesús ya vino, ya se ofreció a sí mismo como un sacrificio. Ya no necesitamos religión. Ya no necesitamos una vida religiosa que esté cubriendo nuestras faltas, que esté cubriendo nuestro comportamiento. Lo que necesitamos es una verdadera relación con Dios. Porque ya ha venido el Señor, Él sí arregló el problema. Él sí quitó el pecado. Un solo sacrificio, una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados, de manera que ya no hay más sacrificio por ellos. La religión no produce cambio, no arregla el problema. La religión se basa gran parte en la superstición. Si hago esto, entonces, yo tengo contento a Dios. No, el único que tiene contento a Dios es Cristo, hermano. Y si tú te apegas a Cristo, entonces Cristo se pone delante de ti. Y es entonces cuando tú eres acepto en el amado. Nosotros no. Pablo hace un contraste entre el Dios vivo y verdadero y los ídolos. Y les comienza a hablar de todos estos aspectos que tienen que ver con el verdadero Dios.
Dios es el creador de todas las cosas. Dios, el verdadero Dios, no está limitado por los hombres. Es decir, no habita en templos hechos por manos humanas. El verdadero Dios no necesita de nadie, no necesita nada de nadie. Él no necesita que lo carguen, que le den comida. Él no necesita que vayan y lo pasen por las calles. El verdadero Dios no necesita un altar donde morar. El verdadero Dios es quien sustenta el universo con la palabra de su poder. El verdadero Dios es quien creó al hombre, pero no lo creó en vano, lo creó con un propósito, y este propósito es que diera gloria a su nombre, viviendo conforme a su voluntad. El verdadero Dios es quien determina los tiempos, quien ha determinado los límites, quien tiene contado cada uno de nuestros días. El verdadero Dios está cercano a los hombres. No tenemos que subir al cielo para ir por Él, ni tampoco descender al infierno para traerlo acá. Él está cercano a todos y cada uno de los hombres creados a su imagen y semejanza. Dios es quien marca el propósito de nuestras vidas, no nosotros. Dios demanda un arrepentimiento del hombre. Dios no es semejante a nada de lo que puede existir en esta tierra, y no hay imagen alguna que le podamos dar. Ninguna. No es obra de la imaginación de los hombres, pero es el mismo Dios que demanda arrepentimiento porque llevará a cabo un juicio. Y son cosas que nosotros deberíamos saber. A este Dios es el que tenemos que conocer, hermanos. A este Dios inmenso, inalcanzable en nuestras propias fuerzas, tan diferente a los ídolos, a los dioses de este mundo. Quitemos de nuestra vida el altar al Dios no conocido y comencemos a saber acerca de Él a través de las Escrituras. No atribuyamos las circunstancias a la suerte o a la casualidad o a las coincidencias. Como hijos de Dios, nosotros no estamos para vivir de esa manera. Nosotros le damos toda la gloria y todo el honor y todo el reconocimiento al único y Dios verdadero. No hagamos de Dios un ídolo conforme a nuestra semejanza. Quitemos el yo siento, yo creo, yo pienso, porque eso simplemente nos llevará a aceptar la mentira y desechar la verdad de Dios. Al único Dios verdadero, hermanos. Ese es al único que nosotros debemos adorar, el único al que debemos de conocer y al único que debemos de predicar. Amén. Pónganse de pie, hermanos. No te dejes fascinar por las cosas de este mundo. Estos atenienses eran personas que se dejaban fascinar por las cosas del mundo, buscaban los placeres, las nuevas enseñanzas, quizá la moralidad o una buena moralidad, pero estaban apartados de la realidad, vivían en una mentira. Al final Pablo se les presenta, les muestra al Dios verdadero, y algunos de ellos creen, porque siempre va a haber personas que crean. Siempre habrá personas que quieran recibir la verdad y desechar la mentira. Eso tiene que ser una realidad primero en nuestras vidas para después llevarla a los demás. El Dios no conocido, mis hermanos, es el Dios que nosotros adoramos.
aquel el que el mundo no conoce, pero que nosotros somos responsables de mostrar. No es tu razonamiento, es la Biblia. Es la palabra de Dios, ahí encontramos todo. Porque las cosas que se han revelado para nosotros se han revelado a fin de que andemos en los caminos de nuestro Dios. Él ha dispuesto todas las cosas para que le conozcamos. Ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Él, porque no está lejos de nosotros. Busca a Dios, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Llámale entre tanto que está cercano. Dejen sus pensamientos, dejen sus caminos y vuélvanse a Dios, y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Porque sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos los nuestros. Cuando nosotros andamos en nuestros caminos, nos levantamos ídolos. Pero cuando andamos en los suyos, entonces le adoramos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cierren sus ojos. Cada uno determina su forma de vida. El Señor envió a su Hijo a este mundo para hablarnos de la verdad. Tu palabra es verdad. Él es la verdad, hermanos. Tú puedes tomar la decisión de buscarle de todo tu corazón, vivir conforme a su palabra. Tú puedes tratar a Dios como un ídolo, o puedes realmente rendirle tu vida como tu Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Un día te presentarás no delante de un ídolo, sino del Dios majestuoso, aquel que hace temblar los cimientos de la tierra, aquel que juró por sí mismo: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua me confesará, voluntaria o involuntariamente. Un día nos presentaremos delante de ese Dios. Si lo trataste como ídolo, te vas a llevar una sorpresa. Pero si le rendiste tu vida y tu corazón, tus fuerzas para conocerle, para andar en sus caminos, si permitiste que fuera el Espíritu Santo a través de la palabra, aquel que perfeccione su obra y te transforme de gloria en gloria para hacerte cada vez más a la imagen de Jesús, entonces podrás glorificar su nombre por la eternidad. No erréis, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembre para su carne, el que siembre para los ídolos, para sus propios deseos, para sus propias concupiscencias, el que alimente su propio ego, el que base su vida en el yo creo, yo pienso, yo siento, de su vida, de su carne cosechará corrupción, muerte, decadencia. Pero aquel que siembre para el Espíritu,
aquel que verdaderamente está dispuesto a buscar la voluntad de Dios, a ser transformado por Él, a cambiar sus pensamientos por los pensamientos de Dios que son más altos, a dejar sus caminos para andar por el camino angosto y la puerta estrecha que marca la palabra de Dios, entonces cosechará vida eterna. Señor, examina nuestro corazón, examina nuestros pensamientos. ¿Realmente tenemos un altar en el que sí, quizá sabemos que está sobrando, pero no sabemos quién realmente seas tú, porque no te hemos conocido? Tenemos un altar y de vez en cuando vamos y te ofrecemos la gloria, pero no reconocemos que eres un Dios que debe de ser adorado en espíritu y en verdad. Perdónanos, Señor, si hemos levantado ese altar, que cuando creemos necesario vamos, te damos gracias. Cuando creemos necesario vamos y te pedimos algo. Cuando creemos necesario vamos y rendimos nuestro corazón. Pero al primer cambio se nos olvida y te tratamos como a un ídolo, como si ahora no necesitáramos de ti, cuando tú eres quien da vida, aliento y todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a darte gloria. Ayúdanos a conocerte más y que nuestra vida vaya en armonía con aquello que creemos conocer, con aquello que creemos vivir y con aquello que está escrito en tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Habla a lo profundo de nuestro corazón, examínanos, no nos dejes en la condición en la que estamos, porque un día, Señor, enfrentaremos las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. El árbol bueno y el fruto es bueno. El árbol es malo, el árbol que es malo y su fruto es malo. Por el fruto se conoce el árbol. Ayúdanos a ser hijos que honran tu nombre. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu palabra. Guarda la vida de mis hermanos, de cada familia aquí representada. Sigue proveyendo en sus necesidades, pero sigue mostrando tu gloria en la intimidad de su corazón. Guárdalos donde quiera que vayan y úsalos poderosamente como a Pablo. Produce sensibilidad en nuestro corazón para que, más allá de tener nuestra mirada puesta en las cosas terrenales, de manera que quedemos asombrados, podamos ver la condición espiritual en la que se encuentra el mundo y dar testimonio de ti. Gracias, Padre. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder para vivir tu voluntad. Haznos cada vez más a tu imagen. Rendimos nuestra vida y nuestro corazón a ti. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, amado Dios, amado Rey, bendito Salvador, al único Dios, perfecto, invisible, santo, justo, sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, necesitamos conocer más a Dios. Dile que tienes a un lado, necesitas conocer más a Dios. Necesitamos conocerlo más. ¿Dónde lo vamos a conocer más? En el Facebook.
Es que ahí suben versículos bíblicos. No, en la palabra, hermanos, y en la comunión. Amén. Que Dios les bendiga, el Señor los guarde, que tengan una bonita tarde al lado de su familia y nos vemos la próxima reunión, hermanos. Muchas gracias por estar aquí.